Nuestro mensaje del día de hoy, de esta serie Creeré, es cuando necesitas un milagro. ¿Quién necesita un milagro? Amén, hermanos, a veces necesitamos un milagro, pero no nos queremos aventar a buscarlo. No queremos animarnos. Hay una película que particularmente es una de mis películas favoritas. Es un actor que se parece a nuestro Pastor Jay, Dean Martin, que se llama Leap of Faith, un paso de fe. Y en esta película, ¿verdad? Me encanta porque el coro de la alabanza y el predicador, que en este caso es Dean Martin, él dice, ¿estás listo para un milagro? Are you ready for a miracle? ¿Estás listo para un milagro? Ahora, Dios siempre quiere ayudarnos, pero a veces nosotros no estamos listos. Entonces, si no estoy listo, ¿cómo voy a recibir? ¿Verdad? A veces que hay cosas en nuestras vidas que no queremos soltar y cuando las tenemos abrazadas, no tenemos las manos sueltas. Para poder agarrar algo hay que tener las manos libres. Dice la Escritura que Dios nos ha llamado a libertad. Amén. Pero a veces que esa libertad que Dios nos ha dado no la disfrutamos porque tenemos cosas del pasado. Heridas, malos hábitos, adicciones, temores, ¿verdad? Que nos aprisionan y ese milagro que Dios quiere hacer para tu vida no llega. No porque Dios no tenga poder, no porque no siga siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino porque simplemente yo no estoy preparado, ¿verdad? Y esta mañana vamos a ver a uno de mis reyes favoritos de la Biblia, que es Josafat. Y él pasa por una experiencia bien importante. No solamente la pasa él como rey, sino todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel puede salir adelante porque tiene un buen líder. Un buen líder que está dispuesto a creerle a Dios. Creerle a Dios en una situación muy difícil. Y tal vez tú estás pasando por una situación difícil en esta mañana y Dios te quiere decir, ¿estás listo para un milagro? Vamos a ver qué dice la Escritura. Segundo de Crónicas 20, del 1 al 2. Dice, tiempo después los moabitas y los amonitas y algunos de los menuitas declararon la guerra a Josafat. Dice, no faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Josesón, Tamar, es decir, en Egadi. Llega noticia al rey. Hay alguien que se ha levantado contra ti y no es uno, son tres. Y están preparados y vienen a hacerte la guerra. El rey Josafat, rey de Israel, tenía un gran problema, como tal vez lo tengas tú. Tal vez tú dices, son demasiados mis problemas. Y pensamos, ¿cuándo se van a terminar mis problemas? Cuando estés en el cielo. Noticia, cuando estés en el cielo. Ahí se acabaron los problemas. Aquí en la tierra va a haber problemas. Va a haber enemigos que vienen contra ti. Si alguna vez sientes que parece que se te ponche el carro, comiste algo y te hizo daño, se te bajó, se te subió la presión o el azúcar, tu pareja se levantó de mal humor, te llaman del trabajo y te dicen que te van a reprender, vas a salir afuera y está haciendo un calorón de esos de miedo, y dices, ¿qué día? Mejor me quedo en la cama, mejor no me levanto, mejor no prosigo adelante. Y hay cosas, hermanos, en nuestras vidas que nos van a tratar de intimidar. Van a tratarte de hacer pensar que son mayores que tú. Todas estas cosas suceden para Josafat en un mismo día. Y tal vez a ti te pasa cosas así en un mismo día. ¿Cuándo sucede esto? En las Escrituras dice después de esto. Ahora, todos estos enemigos vinieron contra él. ¿Cuándo? Después de esto. ¿Después de qué? En el capítulo anterior de este que estamos citando, del capítulo 20 de Segundo de Crónicas, el rey había iniciado un avivamiento entre el pueblo. Ahora, cuando un avivamiento inicia, ¿tú crees que el enemigo se pone contento? Y dice, no, gloria a Dios. Ahí. ¿Tú crees que cuando una iglesia como Más Vida se levanta, el enemigo va a estar contento? No, no va a estar contento. ¿Sabe usted que es un milagro que nosotros existamos como iglesia? Hay pocas iglesias, hermanos, que inician como nosotros hemos iniciado.
pero ha sido Dios. Yo le quiero aclarar a qué ha sido Dios. No hemos sido nosotros. No somos tan inteligentes así, ni tan sabios, ni tan con tanta experiencia. Es Dios. Pero cuando Dios empieza a hacer algo, el enemigo no se va a quedar quieto. Va a venir y va a crear toda clase de situaciones y problemas. Y yo le hablaba con unos hermanos esta semana y les decía, hermano, ¿cómo piensas tú que si en nuestra comunidad de Más Vida hemos logrado levantar en el nombre del Señor un hermoso ministerio de niños, un hermoso ministerio de colectivo, y estamos a punto de arrancar un extraordinario ministerio de jóvenes adultos? ¿Tú crees, tú te imaginas que no vamos a recibir ningún ataque? No, hermanos, ni soñando. Va a venir un ataque. Y el enemigo siempre se dirige hacia los líderes, hacia la cabeza, a tratar de desanimarlos, desalentarlos, desacreditarlos, porque esa es su estrategia. Es lo que está haciendo el enemigo aquí con Josafat. ¿A quién le llega la noticia que hay 3 naciones enemigas que vienen contra él? Al rey. Y podía él haberse tirado al suelo llorando y dice, ay, yo no merezco esto. Pero él sabía que había un precio por el avivamiento. Había un precio por traer al pueblo de Israel de vuelta a Dios. Y él estaba dispuesto a pagar el precio. Pero no significa que él no tuviera temor. Dice 2 de Crónicas 23. Dice, lleno de ¿qué? De mello. Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. Tuvo miedo, Josafat tuvo miedo. Pero fíjese lo que dice este texto. Lleno de miedo, ¿qué hizo? Se dispuso a consultar a Dios. Es el paso. Primero tuvo miedo, pero no se quedó en el miedo. Fue a buscar a Dios. Fue a buscar a Dios. El enemigo, hermanos, una de las cosas que intenta hacer con nosotros es congelarnos en el temor. Que no salgamos de nuestra casa, que no salgamos de nuestra cuadro, que no nos atrevamos a hacer algo más para Dios. Te va a decir, no es cierto, no puedes, no tienes fuerza, eres el más chico de tu casa, eres el más feo, eres el más chaparrito o el más gordito, o va a usar toda clase de acusaciones para dejarte ahí, lleno de miedo. Ahora, tú puedes hacer 2 cosas, o puedes creerle al diablo, o puedes creerle a Dios. Ahora, ¿a quién le creyó Josafat? A Dios. A Dios, él no escuchó ninguna otra voz. Es cierto, vienen tres enemigos grandes contra mí, vienen armados hasta los dientes, tienen más experiencia, tienen carros de guerra, han derrotado a otras naciones. El pueblo de Israel no se dejó intimidar por esta situación, como no nos debemos de dejar intimidar tú y yo. Hicieron 6 cosas que vamos a ver esta mañana cuando tú necesitas un milagro. Si tú necesitas un milagro, sigue este proceso que siguió el rey Josafat. ¿Es bíblico? Ahí viene en tu Biblia. Vamos a ver qué dice Dios. Primero, cuando necesitas un milagro, hermanos, ponte en sintonía con Dios. Sintonízate con el Señor. Tienes que estar seguro que estás escuchando a Dios. Ahora, ¿cómo te aseguras de ello? ¿Sabes que tienes que ir a su palabra, a la Biblia? ¿Verdad? Tienes que estar en oración, tienes que estar con otros creyentes. La estrategia del enemigo siempre es la misma, nunca cambia. Va a intentar separarte de tus hermanos por las razones que tú quieras. Te va a intentar separar de ellos porque sabe que si te agarras solito te loncha. Entonces lo que no debes de hacer, una regla es no separarte ni de Dios ni de tus hermanos, aunque haya pasado lo que haya pasado. Tú te tienes que mantener agarrado de ellos y dices, ay, pues no sé qué irá a pasar. Tómate de Dios. Dice 2 de Crónicas 23, otra vez, el mismo pasaje. Dice, lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor. Tenía que estar sintonizado con Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de la oración. ¿Verdad? Y viene ahí en tu boletín 2 cosas. Una para que formes parte del ministerio de oración y otra para que ores por 7 personas que no conocen de Cristo. La oración, hermanos, es clave en Iglesia Más Vida. La oración. ¿Pero la oración de quién? De todos.
Cada oración cuenta. Cada oración cuenta. Cuenta la oración del niño y cuenta la oración del anciano. Cuenta la oración del joven. Esta semana una de nuestras hermanas llevó a su hija más pequeña al dentista. Tiene un problema de salud, ¿verdad? Que tenían que extraerle la mayor parte de su dentadura, si no es que toda. La mamá, como cualquiera de nosotros, preocupada a más no poder, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta niña, mi pequeñita, ¿verdad? Que le tiene que sacar los dientes, la van a tener que anestesiar, va a llorar, esto y el otro, preocupada. Pero antes de entrar al quirófano, la niña le dice a su mamá, mamá, yo ya oré y Jesús va conmigo de la mano. ¿Qué me está diciendo esto? Hermano, Dios escucha la oración de nuestros hijos. Si tú le has enseñado bien, no quiere decir que no sean traviesos, que hagan esto o el otro, pero Dios está dispuesto a conectarse con nosotros. La niña estaba más segura que la mamá. Y eso es hermoso, porque nos enseña que todas nuestras oraciones delante de Dios son válidas y las quiere escuchar. Ahora, ¿estás dispuesto a ir delante de Dios y decirle, Señor, está bien lo que vaya a pasar, pero yo quiero conectarme contigo? Quiero saber que tú me estás hablando y yo te estoy hablando. ¿Sí? Te contactas con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Y hay muchas cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. Yo te decía, una de ellas es que sabes que si conectas con Dios, Dios te va a decir, te quiero en mi lugar de adoración. No te estoy preguntando si estás de acuerdo, ¿no? Si te gustaron las alabanzas o no, o si te gustó el café o el pan. No te estoy preguntando eso. Dios te dice, necesito que vengas y me adores. Punto. Y uno dice, pero nada, no excusas. Esta reunión, hermanos, es para Dios. Es para Él. Venimos a alabarle, venimos a adorarle, venimos a exaltar su santo nombre. Es conectarnos con Dios. Ahora, yo no sé usted, pero cuando mis hermanos esta mañana estaban dirigiendo la alabanza, yo siento la presencia de Dios aquí, Señor, gracias. Porque a través del canto me estás hablando. A través del canto me estás hablando. Me estás diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y estoy aquí porque tú necesitas un milagro, porque tú eres mi hijo. Porque si te conectas conmigo, va a haber cosas que van a cambiar en tu vida. Y hoy es un día, hermanos, para que eso pueda cambiar. Pero necesitamos entrar a la acción. Les decía, ok, ¿quiero participar del ministerio de oración o me voy a quedar como un espectador? ¿Voy a orar por personas de mi familia que necesitan de Cristo o simplemente va a ser una buena idea y no voy a hacer nada? No, Dios quiere que participemos en lo que Él nos está pidiendo hacer. ¿Sí? La oración y el conectarte con Dios te hace más consciente, puede ponerte en sintonía con Dios porque su sangre fluye hacia tu cerebro, ¿sí? Y sientes cómo Dios te está hablando a través de cada una de las cosas que sucede aquí en Más Vida. Pero número 2, cuando necesitas un milagro, vas a tener que orar por el problema. Vas a tener que orar por ese problema. Ahora, Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a pedir que hagas las cosas que a ti te tocan y Él se va a encargar de lo imposible. Por ejemplo, si yo estoy arreglando mis papeles de migración, es seguro que yo voy a tener que llenar la información, pagar los costos que eso produce, enviar los papeles, ¿verdad? Pero yo no sé qué persona me va a entrevistar. ¿Y sabe usted qué es más importante la persona que le va a entrevistar a usted que todo ese papelero que usted llenó? A veces piensa, yo llené todos mis papeles perfectamente, me tienen que aprobar. Te toca uno de esos que uno no lo quiere ni en pintura. Te dice no y te sella negativo y ya de ahí el siguiente que vea tus papeles, aquí le pusieron negativo, otra vez negativo. Aunque todos los papeles hayan quedado perfectamente bien llenados. ¿Por qué? Porque a veces confiamos en nosotros y no en Dios. En vez de haberle dicho a Dios, yo ya llené todos mis papeles,
Ahora, Señor, tú encárgate del que me va a entrevistar. Dame gracia delante de esa persona. Permite que me diga que sí y vamos para adelante. Y Dios lo hace. Dice 2 Crónicas 20, del 4 al 12, dice, y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham. Y han habitado en ella. Y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir, a quien no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Esa es la oración del rey, de Josafat, que no se queda en, hermanos, oren por mí. No, él ora. Él va y entra a la acción. Él dice, yo creo que es posible un milagro, pero tengo que orar por el problema. Tengo que ir delante de Dios. Dice que se puso de pie delante de todas las personas y oró esta oración. La oración debería ser la primera opción en nuestra vida, no el último recurso. La oración, hermanos, en nuestra vida viene siendo como las vacunas. Muchos, ¿verdad? Cuando eran pequeños nos vacunaron, ¿verdad? ¿Sí? Algunos, había unas vacunas que le dejan aquí una huella en los hombros, ya las nuevas no lo hacen, las viejitas sí. Y ya saben de qué época es uno nomás de verle los hombros. ¿No es cierto? Pero tiene una razón la vacuna, es prevenir la enfermedad. Prevenir la enfermedad. La oración es prevenir la derrota, prevenir el desánimo. Previene, pero hay que hacerla antes. Si uno se quiere vacunar después de que se enfermó, está muy difícil aliviarse, ¿verdad? Si uno ora ya que la situación se complicó, ya está muy difícil. No es imposible, está en las manos del Señor, pero tenemos que empezar en oración. Algunos de ustedes dicen, oro pero no tengo fe. Oro pero realmente no creo que vaya a obtener una respuesta. No espero que pase nada. Pues entonces, ¿para qué oras? ¿Verdad? Al menos yo oro esperando, hey Señor, ¿a qué horas llega? Nomás dime. Yo voy a esperar. Porque Dios siempre responde, hermanos. Aquí hay tres partes en la oración de Josafat. En el verso 6 le dice, ¿no eres tú? Le está recordando a Dios que es un Dios poderoso, un Dios que ha hecho milagros en el pasado y que aún puede hacer milagros. Pregunta, ¿no ha hecho obras poderosas Dios en tu vida? En la mía sí, muchas veces. Y la seguirá haciendo. Entonces, ¿por qué a veces dudamos? En el verso dice, ¿no fuiste tú? ¿No fue el mismo Dios, hermanos, que nos rescató, que nos salvó, que estábamos perdidos sin Cristo y nos sacó de ese fango del pecado y nos dio vida eterna? Y si hizo eso, ¿no nos podrá responder a las otras cosas? Claro que sí. ¿Por qué dudamos entonces? Y le dice en el verso 11, no los juzgarás. Es decir, le deja la corrección a Dios.
Le deja la corrección a Dios. Ahora, estas 3 preguntas representan 3 partes de la oración que crea fe, que podemos obtener. Primero se recordó a sí mismo quién es Dios. Se recordó a sí mismo quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguien que está allá a lo lejos, que no se acuerda, que no sabe? ¿O es alguien cerca de ti? ¿Crees en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios de milagros? Dice 2 de Crónicas 26. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos y naciones? En tu mano, dice, hay poder y fortaleza. No hay quien pueda resistirte. El punto de partida, hermanos, que recuerdes quién es Dios. Y Dios es todopoderoso. ¿Pero para quién? Debe de ser todopoderoso para ti. No para tu hermano, ¿verdad? No, es que tú eres el que tienes ese Dios de poder. Eres tú el que tienes que creerlo. Tú recuerdas quién es Dios. ¿Por qué? Porque con Dios todo es posible. No algunas cosas, todas las cosas. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida. ¿Ha hecho algo Dios en el pasado en tu vida? ¿Ha hecho algo en el pasado? ¿Estuviste muy enfermo y sanaste? ¿Tuviste a alguien grave y Dios lo rescató? ¿Estuviste en un accidente y saliste de milagro de ahí? ¿Verdad? A mí, hermanos, Dios me ha sacado de muchas situaciones imposibles para mí, pero no para Dios. Entonces, ¿cómo no voy a creer en un Dios que ha hecho grandes prodigios y milagros en mi vida en el pasado? Dice 2 Crónicas 27, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Está recordando lo que ya Dios había hecho en la tierra prometida. Y yo no sé tú, hermanos, pero cuando yo llegué a esta tierra, llegué sin nada. Nomás traía una maleta, un carry-on de mi ropa, eso era todo. Era nada más eso. Pero ¿sabe quién venía conmigo? Dios. Y todavía sigue conmigo. Y a veces, ¿verdad? Nos empezamos a preocupar. Ay, ¿y qué tal si pasa esto con aquello aquí? Pues Dios no se ha movido de su trono. Tal vez ya no tengamos 15 como cuando cruzamos del otro lado, pero Dios es como que todavía tiene 15. Si pudo Dios ayudar a Moisés a los 80 y hasta los 120, y a Abraham, ¿verdad? También lo ayudó, ¿no nos puede ayudar a nosotros? ¿Por qué a veces tememos? ¿Por qué se nos olvida que Dios en el pasado nos ayudó como si en el presente no nos pudiera ayudar? Pídale a Dios que lo haga de nuevo. Y es ahí donde nos atoramos. Pide a Dios que lo haga de nuevo. Dios puede hacer cosas grandes ahorita. Dice 2 Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Nuestros ojos están vueltos hacia ti. Ahí está haciendo una declaración de fe de Josafat. Ocupé un milagro en el pasado y Dios me contestó. ¿Y por qué dudo hoy? ¿Por qué dudo hoy? No debiera, ¿verdad? Dios ha mostrado su poder, hermanos, y lo quiere seguir mostrando. Quiere seguir demostrando que es un Dios vivo. No servimos a un Dios muerto. No servimos a un Dios que no nos escucha. No servimos a un Dios que nos ignora. Servimos a un Dios que está presente y vigente en tu vida. Ahora, ¿qué es ese milagro que ocupas? ¿Qué es ese milagro que ocupas? Independientemente del milagro que ocupas, es posible. Porque al que cree, algunas cosas le son posibles. Todas. No es el tamaño de tu enemigo, no es cuántos enemigos son. Recuerda, es quién está contigo. Y la semana pasada lo decíamos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí.
mayor es el que está en mí. ¿Sí? Tercero, cuando necesitas un milagro, hermano, vas a tener que admitir tu necesidad. Vas a tener que admitir tu necesidad. Señor, mi necesidad es que el médico me dijo que a lo mejor ya me muero y quiero vivir otros 5 años, otros 7 años. Tienes que decirle al Señor cuántos años quieres. No, Señor, pues hay los que tú quieras. ¿Y si el Señor nomás quiere 1 año? No, pídele. El rey, se recuerda, un rey se enfermó y le dijo al Señor cuántos quería y el Señor se los dio. Sea específico con Dios. Admite tu necesidad, necesitas la ayuda de Dios, dile, Señor, esta es mi necesidad. Dice segundo libro de Crónicas 20:12, Nueva Biblia de los Hispanos lo dice así. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Cuando necesitas un milagro, admites tu necesidad, confiesas tu incapacidad, confiesas tu inadecuación y sé honesto. Los milagros, hermanos, nunca suceden hasta que admites que es imposible y que necesitas ayuda. Que es imposible para ti, pero que necesitas la ayuda de Dios. ¿Sí? Es imposible, hermanos, yo les decía esta mañana, que una iglesia como esta exista en el momento que existe. Pero existe porque tenemos un Dios vivo. Solo por eso. Otra vez, no porque somos los más sabios e inteligentes, es por Dios. Ahora, si Dios ha hecho esto con nosotros, por cierto, la próxima semana cumplimos 5 meses. Y en el 5.º mes iniciamos con jóvenes adultos. Ahora, eso es imposible humanamente hablando, no espiritualmente hablando. Servimos a un Dios de poder. Ahora, si en 5 meses Dios ha hecho lo que ha hecho, ¿qué irá a hacer dentro de 5 años o dentro de 10 años? Hermanos, es solo que abramos nuestra mente y seamos capaces de imaginar lo que Dios puede hacer, nada más. Es solo lo que, Señor, sorpréndenos. Sorpréndenos, porque ¿sabe qué ha hecho? Nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido. ¡Wow! ¡Wow! Es Dios. Pero nada, hermanos, es demasiado difícil para Dios. Nada es demasiado difícil para Dios. Y ese es el tercer paso, ¿verdad? Primero, te sintonizas con Dios. Segundo, oras a Dios por el problema. Y tercero, admites tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es sinceramente tu necesidad? Ahora, no lo que deseas, ¿ok? No estoy hablando de tus deseos, esa es otra oración. No, estamos hablando de tu necesidad, que está haciendo que tu fe flaquee, que tu fe se carcoma, que tu fe en Dios pueda desquebrajarse. Esa es una necesidad. Tú tienes que concentrarte. ¿Qué me ayudará a seguir hacia adelante, alabando, siguiendo a Dios, exaltando su nombre? ¿Qué es eso que le tengo que pedir a Dios? Y decirle así como David, Señor, examíname, oh Dios, y muéstrame mi corazón. ¿Qué es eso que me estorba, que necesito para poderte seguir? Porque cuarto, cuando necesitas un milagro, hermanos, te tienes que concentrar en Dios, no en el problema. Tienes que orar por el problema, sí, pero tu enfoque debe de ser Dios, no el problema. El enemigo siempre, hermanos, va a tratar de desenfocarnos. Te va a decir, ¿sabes qué? Estás enfermo y tu enfermedad cuesta $150,000 y no tienes dinero. No hay quien te preste. Banco de América y Wells Fargo ya dijeron que no. La aseguranza va a decir, te van a cancelar. El médico dice, si no hacemos este proceso, te vas a morir. Y tú estás en medio y dices, sí, ahora, Señor, ¿qué pasó? He trabajado tan duro, te he alabado, te he exaltado, te he servido. ¿Por qué ahora me está pasando esto? ¿Qué está tratando de hacer el enemigo? Que veas todo el problema y te olvides que sirves a un Dios de poder. En vez de ir inmediatamente a Dios, Dios, tú eres el Rey de la Gloria.
Tú eres poderoso. Tú eres el Dios que resucita muertos. Y que un día, cuando yo muera, si es que he muerto, cuando tú vengas, me vas a levantar del polvo. Ese es el Dios que yo sirvo. Que tiene ese poder. Que si me comieron las hormigas o los gusanos, ahora, ¿verdad? Es muy de moda que hacen unas cajas para que uno cuando lo entierren, ¿verdad? Que uno se conserve perfectamente y que le meten gas de esto y del otro, ¿verdad? Y usted paga cuántos miles de dólares. Hermanos, cuando Dios nos levante del polvo, no importa cómo hayamos muerto, Dios nos puede volver a dar vida, pero nos va a dar un cuerpo nuevo. Y si usted está guardando el que tiene, pues va a gastar dinero en vano. En vez de haber gastado ese dinero en el evangelio, en llevar a otros a Cristo, ahora están gastando dinero en cajas que de todas maneras se van a echar a perder. Cuando lo importante es lo que tiene la caja y que lo que tenga y que se deshaga, Dios lo puede dar vida otra vez. Ese es el Dios que servimos. Entonces concéntrate en Dios. Por eso hicimos aquí en Más Vida, el centro de Más Vida es Dios. Y sabemos que el enemigo intenta que nos desenfoquemos de Él. ¿Por qué? Porque Dios es el que quiere nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Qué es lo que dice su palabra, verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Toda tu concentración, todo tu enfoque es Dios. Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Puestos los ojos en qué? En mi salud, en mi aseguranza, en mi pareja, en mis hijos, en mi futuro. ¿En qué debe estar mi atención? En Dios. En Dios. Y tenemos que ser guardas de nuestra mente. Señor, mi enfoque eres tú. ¿Por qué? Póngase a pensar un momento. Deje su mente un momento. Hay personas que tú amas, las amas mucho. ¿Qué tal si Dios las llama? ¿Seguirías alabando y sirviendo a Dios? Yo espero que sí. Yo sé que tienes hijos que amas, ¿verdad? Que los añoras y sobre todo las mamás, ¿verdad? Ven esos hijos que ya tienen 45 y los agarran y los ven. Vente, mi amor, y le dan de besos. Mamá, ya, tengo 45. Me trata usted como si tuviera 3, 5 años. Siempre vas a ser el bebé de la mamá. I'm sorry. Y tienen todo el permiso de Dios para hacerlo, fíjese. Pero ¿qué pasa cuando Dios los llama a su presencia y nosotros todavía estamos aquí? ¿Duele? Sí. ¿Vamos a llorar? Sí. Pero Dios quiere que siempre los pongas en sus manos. Señor, tú me has dado esta hija, este hijo, estos padres, estos hermanos, esta pareja, los pongo delante de ti. Me lo diste, los voy a disfrutar el tiempo que estén conmigo, pero el día que tú los quieras llevar a tu presencia, mi corazón va a estar bien. Porque mi enfoque eres tú. Y sé que si te aceptaron como Señor y Salvador, yo los voy a volver a ver. Nos vamos a ver en la gloria. Dios, hermanos, siempre nos responde. Dice 2 de Crónicas 20:15. Y dijo, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice, que el profeta viene y le dice a Josafat, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. ¿Quién pelea nuestras batallas? Dios, hermanos. Por eso es que nos enfocamos en Dios. Si tú no te enfocas en Dios, el de la batalla vas a ser tú. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a cansar, te vas a frustrar, ¿verdad? Te va a empezar a salir toda clase de enfermedades, a perder un poco de cabello aquí, o se te va a empezar a poner blanco antes de tiempo, ¿verdad? Te van a empezar a salir manchas en la piel o erupciones, ¿verdad? Por tanta preocupación, porque tú quieres hacerlo. Y Dios dice, pues ¿qué pasó? ¿Que no soy yo tu Dios? ¿Quiero que quedamos que tú hacías lo posible y yo lo imposible? ¿Por qué quieres hacerla de Dios?
¿Por qué quieres gobernar el universo cuando el único que lo gobierna es Dios? ¿Por qué estás tratando de resolver situaciones que no son tus batallas, son las de Dios? Pero ¿sabe qué pasa? Nos desesperamos. Ay Dios, ¿cómo eres tardado? Ya tenías que haberlo resuelto, como que si Dios siguiera nuestras fechas, ¿verdad? Es que mi calendario dice que ya debe de estar. Hermanos, siento decirte que el que gobierna el calendario es Dios. Y nosotros somos los que nos sujetamos a Él, no Él a nosotros. Cuando subimos los roles de Dios, el Señor, resolveré todos los problemas yo solo. Hacemos lo mejor que podemos y fallamos y volvemos a decir, Señor, lo siento mucho, realmente te defraudé. Y Dios dice, no me decepcionaron porque no me estabas deteniendo. Tú no puedes detener a Dios, pero te estás perdiendo del milagro de Dios para tu vida. Cuando lo que había que hacer era concentrarte en Dios y no en el problema, porque es Él el que libra nuestras batallas. Dice 2 de Crónicas 20:13. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Todo Judá estaba de pie. Toda oración del pueblo era válida. Todos se involucraron. Para que más vida sea lo que tiene que ser, todos tendremos que meter las manos en la masa. Todos tendremos que orar y cada oración cuenta. Desde la del más chico a la del más grande. Desde dar un saludo hasta hacer un café. Desde estacionar un auto hasta cuidar a un niño. Desde como mi hermano, ¿verdad? Que nos está transmitiendo ahorita en vivo y nos están viendo. Alguien lo tiene que hacer. Pero nos tenemos que involucrar todos. Porque cuando nos involucramos todos, hermanos, demostramos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. No hay cosa más difícil que metamos las manos en la masa para la obra de Dios. Es más fácil ser un espectador, pero Dios no nos llamó a ser espectadores. Nos llamó a ser actores, a ser parte de la historia de la iglesia del Señor en el tiempo que vivimos. Y eso hace la diferencia. Todos en el pueblo de Israel se involucraron, dice, todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Por eso es que nos gusta, hermanos, aquí en Más Vida, que cuando uno sirve, sirva como familia. Trate de que todos, los grandes y los chicos, todos estén involucrados. ¿Verdad? Me da gusto, ¿verdad? Que cuando llegan nuestros hermanos del SERAP, llegan también los hijos de los hermanos del SERAP. Y también andan cargando cosas, ¿verdad? Y usted lo ve y dice, pero mira, está bien chiquitito y anda arrastrando esto y lo lleva allá para allá. ¿Por qué? Porque esa es la casa del Señor. Y cuando todos nos involucramos, Dios nos responde a todos como una sola familia que somos. Quinto, cuando necesitas un milagro, y esto, ¿cómo nos cuesta trabajo? Relájate en fe. Yo, en mi forma de ser como persona, esa es una de las partes más difíciles, relajarme cuando estoy esperando un milagro. Y todos tenemos tendencias a ciertas cosas y hay cosas que nos desesperan más que otras, ¿no es cierto? Hay cosas que pasan en tu casa, está bien. ¿No? Que el perro hizo esto, no le hace. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Que si tienen que ver con nosotros nos desesperan. Uy, ¿por qué no pasa esto? ¿Verdad? Si, por ejemplo, si tú eres mucho de los autos, ¿verdad? Y tu auto no prende, ahí estás desesperado, ¿verdad? ¿Por qué no prende? ¿Será la batería? ¿Será el alternador? ¿Ya será el carro que lo necesito cambiar? Estamos desesperados. Nos cuesta relajarnos, dice 2 de Crónicas 20:17. Dice, en este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente, ¿qué dice? Quédense quietos. Stand still. Quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y ataquen los que el Señor estará con ustedes. Ahora, para que el Señor estuviera con Josafat y el pueblo de Israel, ya habían cumplido los 4 pasos anteriores. Pero ahora Dios les está diciendo,
ok, ya entendiste que yo soy el que libra la batalla, ahora quiero que te relajes. No quiero que se te suba el azúcar, no quiero que se te suba la presión, ¿verdad? No quiero que caigas en estrés. Solo relájate. Ahora, para algunos les va a costar un triple T, ¿verdad? De esos para que lo ponen aún así medio soft, ¿verdad? Medio suavecito, ¿verdad? Para relajarse. Pero esta es una extraña batalla dentro de la historia del pueblo de Israel. Dios le dice, la batalla no es tuya sino de Dios. No tendrás que pelear esta batalla, le dice Dios. Y ese es un tipo de batalla que a mí me gusta. Nadie se lastima aquí, nadie del pueblo de Israel. No tienen que luchar esta batalla, no pueden lastimarte. ¿De quién es esta iglesia? De todas formas, hermano. ¿De quién es más vida? Del Señor. Es de Dios. El único que pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ti y por mí fue Cristo. Le pertenece a Cristo. No le pertenece a ningún ser humano, a ninguna persona. Es de Dios. Entonces, ¿de quién es el problema si crece o no? De Dios. Si eres mi hijo, entonces tus problemas son mis problemas. Si me estás sirviendo a mí. Ahora, ¿quién asume la responsabilidad del siervo? El maestro, el Señor. El día que usted renuncie, hermanos, como gerente general del universo, descubrirá que el universo no le va a pasar absolutamente nada. Los precios de la gasolina de todas maneras van a subir. De todas maneras hay que hacer fila en los juegos en Disneyland. De todas maneras uno se marea en los juegos en Six Flags, a los que fueron a Six Flags. El mundo sigue su curso, con o sin nuestra aprobación. El único que está en control y que es soberano es Dios. Entonces relájate, ¿para qué andas tan alterado? ¿Para qué estás tan preocupado? Y en este pasaje 2 veces dice, no temas, no te desanimes, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Alguna vez Dios ha perdido una batalla, hermanos? No, hermanos, servimos a un Dios que no pierde. ¿No es eso bueno? Sí, Él no pierde batallas. ¿Por qué? Entonces no deberíamos de tener miedo. Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Hay una frase importante aquí que dice, quédense quietos. Ahora, ¿qué significa quedarse quietos? Es permanecer firme en una actitud mental de tranquila confianza. Permanecer firme en una actitud mental de tranquila confianza. Dios es soberano. That's it. Yo voy a hacer lo posible, Dios le toca lo imposible. Yo no puedo vencer este número tan grande de enemigos que viene contra mí, pero Dios sí. Yo ya hice mi tarea, Dios hará la suya. Ahora, ¿en qué me voy a mantener firme mientras espero un milagro? Mientras espero un milagro en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi negocio, en lo que sea, ¿en qué me mantengo firme? Usted se mantiene firme en 2 cosas. Segundo de Crónicas 20:20 dice su palabra lo siguiente. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y serán invencibles, crean en sus profetas y obtendrán la victoria. ¿Sí? Aquí nos habla de 2 cosas en las que tenemos que permanecer firmes, inmutables, bien enraizados. Primero, en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profetamos, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sabe cuántas veces cumple Dios lo que promete? Todas. Nunca Dios falta a sus promesas. Y entonces por eso dice la Escritura, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Si decimos que creemos en Dios, no te muevas. ¿Estás seguro? Dios sabe lo que está pasando. No tengas miedo. Y ve, es tener fe en la verdad de su palabra. Cree lo que la Biblia dice. La Biblia, hermanos, es nuestra regla de fe y orden. Y es lo que creemos, la Biblia.
es tener fe en la verdad de su palabra. Dice 2 de Pedro 3:2, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, dice, recuérdenlo. Recuérdenlo. Ten fe en esa verdad, porque es cierta. Debes de practicarla cada día. Y número 6, cuando necesitas un milagro, agradécele a Dios de antemano. Agradécele a Dios de antemano. Señor, gracias. Lo veíamos la semana pasada, Jesús lo hace. Señor, gracias porque me has escuchado. ¿Ya le diste gracias a Dios por ese milagro que aún no llega? Señor, gracias porque va a pasar esto. Te doy gracias. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy tocando. Ya me estoy preparando para recibirlo. Pero ¿y qué tal si estás pidiéndole algo a Dios y no te estás preparando para recibirlo? Es algo así como que estuviéramos orando en esta reunión por lluvia y nadie hubiera traído paraguas. O sea, estamos orando por lluvia, llegaste sin creer, no, pues es que no sabemos cuándo va a llover. Si estamos orando por lluvia, tú tienes que llegar con paraguas. Si estás creyendo que necesitas un milagro, tú tienes que estar listo para recibirlo. Prepárate entonces. Prepárate, dice 2 de Crónicas 20:21, nueva traducción viviente, dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabando por santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Hermano, yo siempre he creído, la Biblia lo enseña, ¿verdad?, que el alabar a Dios es guerra espiritual. Si hay algo que le molesta al enemigo es que nosotros cantemos al Señor. ¿Sí? Los demonios se desconciertan, ¿verdad?, de qué tienen que hacer cuando nosotros alzamos nuestra voz en alabanza a Dios. ¿Verdad? Porque es lo que sucede aquí. Se está librando una batalla, pero esta muestra de batalla es muestra también de una batalla espiritual que se libra. Porque tú tal vez, ¿verdad?, estás viendo un problema, dices, ay no, pues ahora voy a apagar la radio. No quiero escuchar ninguna alabanza, no quiero escuchar de Dios. Y mi pregunta sería, ¿quién crees que te está metiendo esas ideas en la cabeza? ¿Dios? No. Tú le tienes que subir al volumen. Canta más fuerte. Alaba más fuerte. Alaba. Te vas a bañar, métete cantando, alabando a Dios. Sí, como dicen los músicos, ¿verdad? Canto en do. ¿Dónde? Donde no me vean, ¿verdad? No importa, pero cántale al Señor. Solo imagínelo. El enemigo estaba en una, porque esa era como se libraban las batallas antes. El enemigo estaba en una montaña, el pueblo de Israel estaba en otra montaña y estaba el valle donde se iban a encontrar. Se están preparando para la batalla y el rey le dice al grupo de alabanza, ¿saben qué, muchachos? Vamos a iniciar una batalla, pero quiero que se canten las meras, las que todos se saben, las que todo el mundo alza sus manos o aplaude o gritan de júbilo. Vamos a cantar esas. ¿Qué sistema de guerra humanamente tan ridículo? Porque si vamos a hacer la guerra no lo hacemos así. Pero la forma en que Dios libra las batallas es muy distinto a como tú y yo las libramos. Dios quiere que le creas. ¿Me crees?, te dice Dios. Canta. ¿Me crees? Canta. Y canta con júbilo. Y canta con ganas. Y con pasión. Dijeron en mi tierra, ponle enjundia. Échale, que se te salga el corazón, no le hace, pero hazlo. ¿Por qué? Dice 2 de Crónicas 20:22. Fíjese el resultado de la alabanza. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaron a luchar, ¿qué? Entre sí. Solitos se empezaron a matar. Hermano, cuando tú empiezas a alabar, los demonios se empiezan a dar unos contra otros porque no saben ni qué onda. No saben ni por dónde les llegó. El problema es que nosotros no lo creemos. No, como, Señor, es que yo canto muy feo. Señor, yo no tengo voz.
Señor, yo no me sé las alabanzas. Es que allá ponen el PowerPoint y en la casa no tengo PowerPoint. Hermanos, somos la primera generación que tiene esto a cantar. Cuando yo llegué a Cristo, se aprendió una de las alabanzas de memoria, qué papelito ni qué nada. Usted cántele y échele y hasta que se la sepa. Y en las reuniones, ¿verdad? En la montaña, en el desierto, en los hogares, no había papeles para cantar. Uno se sabía las alabanzas. Ya nos pasa como con los teléfonos. Ya no nos sabemos ningún número. Ya le dice, márcame para ver mi número. O sea, eso nos ha llevado a la tecnología, ¿no? No es que sea algo malo, pero que nos ha perjudicado en ciertas áreas, también nos ha perjudicado en la alabanza particular. Pero si vamos a hacer que el enemigo retroceda, vamos a tener que cantar. ¿Y sabe qué? Va a darse unos contra otros y se van a retirar. ¿Y sabe qué pasa cuando se empiezan a retirar? Dios nos premia. Dice 2 de Crónicas 20:25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. ¿Qué fueron a hacer? A recoger el botín. No salieron a matar a nadie, ya se habían matado. Salieron a recoger el botín y encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. 3 días. Hermanos, siempre, siempre, siempre va a ser mayor la recompensa que la prueba. ¿Sí? Siempre va a ser mayor la recompensa que la prueba. Nunca son iguales, nunca la recompensa es menor. Dios es un Dios generoso. Dios siempre multiplica. Dios siempre multiplica. Y Dios quiere multiplicar para el pueblo de Más Vida. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios y tenemos que creerle cómo Él libra la batalla y cómo nos pide que lo hagamos y cómo nos quiere que nos preparemos para recibir ese milagro que tú necesitas. ¿Por qué? Porque cuando recibimos un milagro suceden 2 cosas. Él siempre da más bendiciones de las que puedes manejar. Te va a dar más. Tus 2 manos van a estar llenas, ¿verdad? Y así, vas agarrando todo y dices, ¿cómo le hago? Pues echa 3 viajes porque vas a tener 3 días para recoger todo. Lo que alcances a llevarte. ¿Estás dispuesto a agarrarlo? Hermano, yo quiero mi bendición, yo no sé tú. Él siempre se supera a sí mismo. Él siempre supera nuestras expectativas. Dice 2 de Crónicas 20:26. Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición, así le pusieron ese valle, el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce ese valle como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. ¡Wow! Hermanos, ¿te imaginas? Solo date el lujo de imaginarte. Dios te dio ese milagro. ¿A poco no vas a gritar de júbilo? No sé, Señor, gracias. Porque sirvo un Dios de poder, porque sirvo un Dios de milagros, porque sirvo un Dios que me quiere dar más de lo que yo merezco. Y ve, cuando Dios hace un milagro, hermanos, cuando Dios hace un milagro, lo hace porque la gente cree y se convierte en un testimonio para los incrédulos. Es decir, cuando ese milagro llega a tu vida, hay personas que te están observando alrededor y cuando ven que Dios te contesta, dicen, no puede ser. ¿Esto que recibió de dónde lo sacó? Eso no se puede, eso es imposible. ¿Qué hace eso con la gente? Dice 2 de Crónicas 20, 29 y 30. Dice, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios lo había dado descanso por todo el territorio. Se fijan, todos los pueblos de alrededor se dieron cuenta que Dios había luchado por Israel y los había bendecido ricamente. Todos tus primos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, familiares,
todos se van a dar cuenta de la respuesta de Dios a tu vida y van a decir, ¿dónde me formo? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo es que tú sí recibes y yo no he tenido? Y ahí es donde tú le puedes hablar, ¿sabes qué? Hay un Dios de poder, hay un Dios de milagros, hay un Dios que, así como me ha bendecido a mí, te puede bendecir a ti, puede alcanzar tu vida, puede darte ese milagro que tú también necesitas, si vienes a Cristo primero, si crees en ese Dios de poder y de milagros. Dios te quiere bendecir a ti también. Yo no soy diferente que tú. La única diferencia es quién está en mí y quién está en ti. En mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y puede estar en ti también. Y puedes conquistar enemigos, puedes derribar murallas, puedes cruzar ríos, puedes caminar por el fuego. Dios quiere bendecirte a ti también. Pero Dios quiere usar tu vida como testimonio. Ahora, ¿cómo va a usar nuestra vida como testimonio si no queremos creer? Por eso hoy es un buen día, hermanos, para creer. Hoy es un buen día para decirle, Señor, si nadie más quiere creer, yo sí quiero creer. Yo sí quiero creer. Yo sí quiero recibir el milagro. Yo sí quiero recibir la bendición. Así como lo muestra tu palabra. Porque Dios no nos está escondiendo. Dios no es un Dios que nos esconde, sino es un Dios que está presente y que quiere bendecirnos. Quiere bendecirte a ti esta mañana. Vamos a ponernos de pie.